Hola a todos, bienvenidos a un nuevo taller Juntémonos para tomar un café con historia. El día de hoy nos acompaña Marcelo Sánchez, quien es profesor de la Universidad de Chile y miembro del CECLA, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, y se ha especializado en temas de eugenesia en Chile XIX, temas médicos en el Chile del XIX, y de quien vamos a estar conversando sobre leer los cuerpos, la anatomía patológica chilena en perspectiva histórica. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Marcelo por acompañarnos en esta ocasión, y queda la sala a tu completa disposición. Vale, bueno, muchas gracias a Café con Historia por la invitación. Lamento la breve interrupción, les agradezco el interés a los y las que están con nosotros y trataré de avanzar con relativa rapidez sobre el tema para que demos el mayor tiempo posible a las preguntas, conversación, diálogo que pueda surgir en este momento. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la diapo? ¿Todo Sí, bien? está todo Sí. perfecto. Ya, perfecto, voy entonces. Esto que estoy compartiendo hoy día es parte de un proyecto Fondesit que empezó el 2017 y que debe terminar este año, digamos, en las circunstancias en las que estamos. Y su propuesta es hacer una historia de la cátedra de anatomía patológica en la que fue durante muchísimo tiempo la única escuela de medicina del país, que es la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, es fundamentalmente un proyecto sobre profesionalización, sobre una profesionalización médica en torno a una disciplina que es la anatomía patológica, digamos. Ahora, esto se ve como muy particular, pero yo insistiría o insisto en que tiene mayores dimensiones que la cuestión meramente médica, sin que por ello eso tampoco deje de tener una importancia, digamos. Entonces, la primera cuestión que quería como plantear es cuál es el significado de la historia de la medicina hoy día, digamos. Si ustedes ven una de las imágenes es, digamos, un cirujano operando sin anestesia, sin asepsia, sin protección, digamos, en las más rudas condiciones, digamos. Y esta fue la condición de la cirugía desde su inicio hasta fines del siglo XIX. Y en muy poquito tiempo, con la asepsia, la antisepsia y la anestesia, pasamos a la condición de la foto del lado derecho para mí, digamos. ¿Ya? Entonces, este paso implicó para la medicina una revolución quirúrgica y un gran prestigio para la figura médico, y además implicó la unificación de los títulos de médico y de cirujano, digamos. Entonces, esa unificación producida a fines del siglo XIX necesita una cierta justificación en términos de un relato. Y la disciplina que proporciona ese relato es la historia de la medicina. Y en todas las cátedras de medicina de la Universidad Europea y de la Universidad Norteamericana de fines del XIX hay historia de la medicina, como una historia de progreso, de humanismo, de revolución científica, digamos, que desemboca en esta unificación de los títulos de médico y de cirujano, digamos. Es un relato de progreso, de heroísmo, de humanismo que acompaña el prestigio simbólico de la medicina, digamos. En el caso chileno hay cultores de la historia de la medicina en el siglo XIX, digamos, principios del XX, pero hay una generación fundamental, que es una generación que está activa como entre 1930 y 1970, donde está Juan Marín y sobre todo la figura central de acá, que es Enrique Laval, digamos, junto a otros, Costa Casareto, Günter Bohm, Armando Roa, etcétera, digamos, que son los primeros que logran instalar la historia de la medicina en el contexto universitario, digamos.
¿ya? En los 90 hay una obra súper importante que es este libro de María Angélica Llanes, y un poquito más cercano a nosotros, la figura de la María Soledad Zárate, digamos, ¿ya? Eh, Ahora, esto implica, perdona, el paso de esta generación, que es una generación de médicos que se dedican a la historia y que por lo tanto tienden a una defensa corporativa, tienden a un relato de grandes héroes, de mucha descripción anecdótica, de mucha crónica de datos y sobre todo de relevar el papel como heroico de los médicos, digamos. Todos estos son médicos historiadores, ¿ya? Entonces, lo que en realidad tiene un sentido para nosotros es el momento en que la historia social, por ejemplo, María Angélica Illanes o otros historiadores entran a debatir y compartir en este campo, digamos. Hasta un panorama actual, digamos, esta es una lista de nombres súper particular, que tiene muchos olvidos, por supuesto, pero de mucha gente que hace historia de la medicina con énfasis en el psicoanálisis, en la literatura, en el suicidio, en la medicina legal, en la beneficencia, en la locura, en las vacunas, digamos, pero son historiadores profesionales, digamos, que son los que están como activos en el campo ahora, ¿ya? Entonces, eso iba como en torno a reflexionar un poco en torno a qué es la historia de la medicina hoy. Para entrar directamente al tema que les propuse, que tiene que ver con la anatomía patológica, por supuesto, esta deriva, digamos, de la práctica de la anatomía en la sociedad occidental. Y la práctica de la anatomía en el contexto de fines de la Edad Media está dividida, digamos. Por una parte está como el médico, que tiene un libro y que lee un libro, y por otra parte unos personajes que abren los cuerpos y observan, pero no es el mismo, no es la misma persona. Eh, a, a, fines de la Edad Media, con la circulación del conocimiento proveniente del mundo islámico, la medicina occidental reactiva su interés por la anatomía descriptiva, digamos, y surge al final de la Edad Media una obra monumental que para muchos es la obra científica más importante, escrita por lo menos en el Renacimiento, sino la obra más científica de la humanidad, que es Humanis Corporis Fabrica, de un anatomista holandés de los Países Bajos, que es Andrea Vesalio. Y en realidad aquí vemos un panorama muy distinto, ¿cierto? Como poca gente, el anatomista separado del cuerpo, etc. Y lo que vemos en Vesalio es prácticamente un espectáculo, donde hay animales, hay niños, hay mujeres, hay perros, hay observadores, y donde la figura del anatomista que está como diseccionando el cuerpo es la misma figura del médico. O sea, se han unificado ya a partir de Vesalio, y las descripciones de Vesalio son excelentes, digamos, y además Vesalio se apoya en un artista que da como una expresión en términos de imagen muy contundente al conocimiento que él desarrolla, digamos, ¿ya? Pero no sería hasta 1760 que Juan Bautista Morgagni, un médico, un anatomista italiano, crea esta obra de Sedibus, que en el fondo es donde se produce la primera relación entre las historias clínicas, o sea, lo que ha sentido el enfermo, lo que ha observado el médico, y lo que ocurre con el cuerpo cuando ese enfermo ha fallecido. Entonces, esa correlación, la correlación anátomo-clínica, en el fondo implica relacionar las enfermedades con de estas enfermedades en los órganos cuando el paciente ha muerto, digamos. ¿Ya? Entonces, Morgagni es como el padre o uno de los padres de la anatomía patológica, digamos, que tiene su gran desarrollo en el siglo XIX, en el contexto centroeuropeo, con dos personajes fundamentales. Uno, el personaje de la izquierda para mí, que es que es Karl von Rokitansky,
es un médico que está activo en la Universidad de Viena en la primera mitad del siglo XIX, y que él llegó a realizar con sus propias manos 30.000 autopsias y supervisó otras 70.000. ¿Ya? Entonces es el gran precursor de la anatomía patológica científica en la primera mitad del siglo XIX. Y en el contexto alemán, en el Hospital La Charité de Berlín, tenemos este otro personaje que es Rudolf Virchow, que es el personaje que termina de condensar el conocimiento anatomopatológico e integra junto a un protocolo de autopsia muy detallado, integra un elemento técnico muy importante que es el microscopio. Las autopsias de Rokitansky eran inspecciones visuales. Las autopsias de Virchow ya intentan observar lo patológico a nivel de las células. ¿Ya? Virchow es un personaje que está activo digamos, en toda la segunda mitad del siglo XIX y muere a principios del siglo XX. ¿Ya? En el contexto chileno, esto es interesante, hay un médico judío alemán que emigra a Chile en 1846, proveniente de México, que llega a Chile, y este médico, Pedro Pablo Hertz, se dice acá natural de Viena, médico de la Universidad de Viena, había sido discípulo de Rokitansky, ¿ya? Entonces, por la casualidad de la emigración judía a Chile, tenemos en 1846 un médico centroeuropeo, el primer judío alemán que llega a Chile, médico judío alemán que llega a Chile, que viene a promover o que viene plenamente inmerso en esta metodología nueva que es la anatomía patológica, digamos. Entonces, él revalida su título ante el protomedicato en 1846 con una memoria que es sobre una enfermedad de la piel que él ha estudiado en México y que él propone como memoria para validar su título, cosa que logra, y al poco tiempo Pedro Hels es integrado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero en un rol muy expectante, sin ninguna cátedra. En 1853 se produce un vacío en la cátedra de patología interna y Pedro Hels concursa con una memoria de 57 fojas dedicada a las membranas mucosas consideradas en su patología, su terapéutica y su aspecto médico-legal. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pedro Hels no gana la cátedra, la pierde frente a otro médico que es Juan Miguel, y en un intento desesperado por validar la anatomía patológica, incluso Pedro Hels da una cátedra gratuita, sin goce de sueldo, digamos, ad honorem, de anatomía patológica en 1855, y la cátedra no tiene ningún eco, no tiene ningún desarrollo, y Pedro Hels como que desaparece de la escena médica, digamos, se refugia en su vida familiar y profesional y muere en Chile en 1892. Pero Pedro Hels efectivamente es un discípulo directo de Carl von Rokitansky. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina chilena, por decirlo así, pierde la oportunidad de contar con Pedro Hels como representante de la anatomía patológica, y hacia finales del siglo XIX esta disciplina se ha transformado en una de las claves para el desarrollo de la clínica. Entonces, el Estado chileno, para actualizar la docencia médica, establece una política de becas para que estudiantes aventajados de la Escuela de Medicina vayan a Europa, estudien becados y vuelvan a Chile a hacer docencia, digamos. Entonces, en la primera generación de becados, que parte en 1874 parte Francisco Puelma Tupper. Y Francisco Puelma Tupper se forma en el hospital, estoy volviendo para mostrarlo, pero estoy un poquito pegado. Ay, perdón. Momento.
¿Ya? Francisco Puelma-Tupper se forma en Alemania con Virchow. Él va al Hospital La Charité de Berlín y se transforma en un discípulo de Virchow, digamos. Entonces, Puelma-Tupper, que es este personaje, esta persona, llega a Chile en 1878, se integra a los servicios médicos de la Guerra del Pacífico y finalmente instala la cátedra de anatomía patológica en 1883, ¿ya? Con gran dificultad material, digamos, porque el insumo principal de la anatomía patológica es la autopsia clínica y por lo tanto requiere de un flujo de cadáveres continuo y de instalaciones higiénicas apropiadas para la observación y conservación de las muestras anatomopatológicas, digamos. Durante el periodo de Puelma-Tupper ya se crea un primer laboratorio de anatomía patológica en 1883, pero finalmente Puelma-Tupper tiene que salir de la Escuela de Medicina por una suerte de purga política posterior a la Guerra Civil de 1891, ¿ya? Y en ese minuto lo reemplaza este personaje que es Aureliano Oyarzún Navarro, que también ha ido becado por el gobierno chileno a estudiar con Virchow en la Charité en Berlín, también es un discípulo de Virchow, y él asume la cátedra de anatomía patológica entre 1891 y 1908. ¿Ya? Durante el periodo de Aureliano Oyarzún Navarro, se produce un gran adelanto material para la medicina chilena, y es que la Escuela de Medicina se traslada desde unas casonas viejas en la calle San Francisco a un palacio neoclásico muy bien habilitado en la Cañadilla, en la ubicación actual de la Facultad de Medicina, en un edificio que se inaugura en 1889, ¿ya? Y que tiene un tremendo, es un edificio de 2 pisos, un edificio neoclásico, rodeado de jardines, de palmeras, digamos, una construcción adecuada, digamos. Y en ese contexto hay un mayor espacio para el desarrollo de la anatomía patológica, pero todavía siempre con la gran dificultad para hacer coincidir al resto de la escuela en la propuesta de una medicina plenamente científica, digamos. Y de hecho, Aureliano Oyarzún Navarro termina renunciando a la cátedra, después se vuelca a la antropología, a la etnología, es el director del Museo de Historia Nacional durante décadas, hasta su fallecimiento, e incluso en los contextos antropológicos o arqueológicos, se le conoce como el padre de la arqueología y de la antropología chilena, e incluso pocas personas saben que era médico y que su especialidad era la anatomía patológica. Cuando renuncia Oyarzún Navarro, el gobierno chileno busca ya directamente un profesor europeo y termina contratando a este personaje de aquí, de mi derecha, digamos, que es Max Westenhofer, y Max Westenhofer fue uno de los últimos discípulos de Virchow, del mismo Rudolf Virchow. Entonces, tenemos que desde la instalación de la cátedra, que es en 1881, hasta Westenhofer, que se va de Chile en 1912, los 3 profesores son profesores formados en Alemania y formados por el mismo maestro, que es Rudolf Virchow. ¿Ya? Es interesante que Virchow es un personaje multifacético, se le reconoce también por ser el padre de la medicina social. Las autoridades prusianas encomendaron a Virchow controlar una epidemia de tifus exantemático en la Alta Silesia, y cuando Virchow va allí y examina las condiciones de ese evento epidémico, que es en 1848, saca una conclusión radical, y la conclusión radical de Virchow es que la enfermedad es parte de las condiciones económicas y sociales de la población. O sea, hace una reflexión muy profunda en torno a la relación entre pobreza, ignorancia y enfermedad. Entonces,
en su informe a las autoridades prusianas, él establece muy claramente un programa que es el programa de la medicina social, es decir, combatir la enfermedad a través de una responsabilidad pública del Estado y de la política, ¿ya? Virchow también participó como arqueólogo con Schliemann en descubriendo la ciudad de Troya, tenía intereses en la antropología, es un personaje multifacético, muy importante. Por eso, en el fondo, también se explica que Aureliano Yarzún Navarro haya derivado a la arqueología, a la etnología, a partir de la anatomía patológica, y el otro discípulo que estuvo en Chile, que es Westenhofer, también en el fondo terminó derivando a la antropología y al evolucionismo, digamos. ¿Ya? Este es Westenhofer, a los 37, 38 años, en esta primera estadía docente en Chile que va entre 1908 y 1912. Esto es en esa escuela de medicina que se conoce como la Escuela de la Cañadilla, la escuela que se inaugura en 1889. Y aquí vemos cómo los estudiantes están haciendo un uso intensivo del microscopio, digamos. O sea, aquí el microscopio tiene una importancia fundamental como sustento técnico, digamos. Virchow es conocido como el padre de la patología celular, o sea, la enfermedad en Virchow se genera en la célula, por lo tanto, estudiar y mirar las células y sus procesos, tanto los procesos fisiológicos normales como los procesos patológicos, se vuelve como la herramienta principal de un enfoque científico de la enfermedad. Esta es otra foto de 1909, también en la Escuela de Medicina de la Cañadilla, y aquí está Westenhofer con los estudiantes de medicina, y es interesante aquí cómo se muestra un poco en la foto también algo de un coleccionismo, digamos, porque un dispositivo esencial de la anatomía patológica como dispositivo pedagógico es que la cátedra debe ir siempre acompañada de un museo de anatomía patológica. De hecho, una de las colecciones más importantes de anatomía patológica que había en el mundo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era la colección de Virchow en la Charité en Berlín, digamos. Entonces, sus discípulos en Chile van por el mismo camino en el sentido de que conservar las piezas patológicas y usarlas como elemento didáctico es algo fundamental, digamos, para la cátedra. Y de hecho, esta es una imagen de el Museo Patológico, digamos. O sea, la Universidad de Chile en algún minuto tiene un museo de medicina que tiene dos secciones, la de anatomía normal y la colección de anatomía patológica, ¿ya? La colección de anatomía normal se separa del edificio, digamos, porque se construye un instituto de anatomía en 1918 y eso implica que se van a separar las dos colecciones y finalmente se crean dos museos, un museo de anatomía normal y un museo de anatomía patológica. Y esta es la foto del Museo de Anatomía Patológica, digamos, ¿ya? Ahora, todo lo que había en ese edificio inaugurado en 1848 queda destruido por un incendio que hay en diciembre de 1948, que destruye la totalidad del edificio de la Escuela de Medicina, digamos. En realidad lo único que se salva es justamente el Instituto de Anatomía, que había sido construido como fuera del recinto del edificio antiguo por una cuestión de higiene y de olores, digamos. Entonces, el actual anfiteatro José Joaquín Aguirre y el actual Instituto de Anatomía es lo único que queda de esa antigua construcción y que en el fondo tampoco no data de la inauguración de 1889, sino que data de 1918, digamos. Pero es lo único que se salvó.
¿ya? El edificio antiguo se quemó completamente y durante unos 4 o 5 años, o un poquito más tal vez, de 1848 hasta 1856, la docencia médica hubo que repartirla por todo Santiago, digamos, hasta que en 1956 se inaugura lo que hoy día es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pero con el incendio se perdió todo. O sea, en una crónica se relata que se perdieron 1.800 piezas del Museo de Anatomía Patológica y 17.000 autopsias clínicas que daban cuenta del origen de esa colección, digamos. Entonces, una parte que ha ido como acompañando mi trabajo el último tiempo y de la que espero como estoy como escribiendo algo ahora, es sobre rescatar la memoria del Museo de Anatomía Patológica. El último discípulo de Virchow que estuvo en Chile, que es Max Westenhofer, estuvo 4 veces en el país. Estuvo entre 1908 y 1912 como profesor de anatomía patológica. Estuvo entre 1929 y 1932 a cargo de un instituto de anatomía patológica en el Hospital El Salvador. Y esto es interesante porque Westenhofer, el principal problema que tiene en su periodo 1908-1912 es que su protocolo de autopsias clínicas es tan eficiente que generalmente lo que él descubre en los cadáveres contradice la visión de los clínicos. Entonces Westenhofer se transformó en un personaje muy molesto, odiado por el resto de la comunidad médica, que tuvo grandes dificultades incluso para conseguir cadáveres, digamos. O sea, los administradores de hospital se negaban a entregarle material, se negaban a entregarle los cadáveres. Y Westenhofer tiene que hacer una campaña pública con intervención del ministro del Interior y del presidente de la República para poder establecer con la eficiencia que él quería la cátedra de anatomía patológica, pero se vuelve un personaje muy molesto. Entonces, se aprovechan de que él publica un informe sanitario en una revista alemana antes de publicarlo en Chile y los médicos lo echan de la Facultad de Medicina. Y cuando él se va, en 1912, la anatomía patológica nunca recupera el nivel científico que había logrado con Paul Matuper, con Oyarzún Navarro y con Westenhofer. Entonces, cuando la anatomía patológica necesita transformarse en un servicio de referencia de cualquier hospital, la Junta de Beneficencia recurre a Westenhofer para que haga un curso formando médicos anatomopatólogos, pero que lo haga en un hospital. O sea, esa docencia de Westenhofer de 1929 a 1932 no tiene ninguna relación con la Universidad de Chile, ninguna, ¿ya? Y a partir de ella, todos los anatomopatólogos chilenos del siglo XX, por lo menos, se reconocen discípulos de la escuela de Westenhofer, digamos. Westenhofer después volvió a Alemania en 1932, volvió a Chile como embajador cultural del Tercer Reich en 1938, se transformó en una figura importante en el Instituto Iberoamericano de Berlín y por lo tanto un contacto muy activo entre la medicina nacional socialista y la medicina iberoamericana, digamos. Y finalmente los discípulos chilenos, cuando la Alemania nazi es derrotada, rescatan a Westenhofer de una posición muy menoscabada, viviendo de la pensión, sin alimentos, recluido, custodiado por las autoridades francesas, que estaban en control de Berlín, digamos, y lo traen a Chile. Y finalmente Westenhofer muere en Chile. Y el último homenaje que le hacen sus discípulos es publicar una versión castellana de este libro que está acá, que es un libro sobre teoría evolutiva que hace Westenhofer, que ya había publicado el 42, el 48, y que tiene una versión en castellano auspiciada, pagada por los discípulos chilenos que eran
prácticamente sus hijos, digamos. Había una relación, una comunión fraterna, ideológica, muy fuerte entre Westenhofer y el grupo del Hospital El Salvador, digamos, ¿ya? Incluso como ustedes pueden ver, en algún minuto se hacen unas medallas conmemorativas, digamos, al profesor Max Westenhofer, nacido en 1871, muerto en 1957 en Chile, está sepultado en el cementerio general, eh, y esto lo hace la Sociedad de Anatomía Normal y Patológica, ¿ya? Que son los mismos que están financiando la publicación de este libro, digamos. Entonces, eh, para ir como concluyendo, este proyecto, esta investigación intenta estudiar la forma en que la anatomía patológica se instala en el país y su rol siempre conflictivo. Digamos, la anatomía patológica tiene un gran prestigio a nivel mundial a fines del 19, a principios del 20, pero en el caso chileno tiene un rol enormemente conflictivo porque rebate la autoridad de los clínicos, que son en el fondo los grandes patrones científicos que no admiten que sus diagnósticos y su experticia clínica sea discutida, ¿ya? Y justamente la anatomía patológica es una manera de contrastar la cuestión clínica con las autopsias post-mortem, ¿ya? Entonces es una disciplina clave para el desarrollo científico, pero muy conflictiva y que tiene esta otra dimensión de cercanía o de contigüidad con saberes antropológicos, evolutivos. Digamos, se puede leer allí también una historia global, digamos, interesante también, en el sentido de que los tres grandes profesores de la cátedra en Chile, los tres son discípulos directos de Rudolf Virchow, que es la autoridad mundialmente reconocida como el padre de la patología celular, el padre de la anatomía patológica y también el padre de la medicina social. Entonces, ahí hay muchas cosas que investigar, digamos. Algunas que pueden conducir incluso a ciertos relatos confusos, si ustedes quieren, digamos, porque hay una historia, una historiografía en lengua inglesa, en el contexto académico norteamericano, que intenta leer una relación directa entre el padre de la medicina social, que es Rudolf Virchow, eh, un discípulo de Virchow que viene a Chile, que es Westenhofer, y una figura esencial de la medicina social latinoamericana, que es Salvador Allende, ¿ya? Pero este relato, que podemos encontrar en un puñado no menor de artículos en inglés, unos 10 o 15, reproducen esta idea, es un relato totalmente incorrecto. Cuando Westenhofer hizo docencia en la Universidad de Chile, Salvador Allende tenía 4 años, entre 1908 y 1912. Y cuando Westenhofer viene a Chile en 1929, Allende es el presidente de la FECH y es el principal opositor a Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre el contexto de la medicina social chilena, local, con Westenhofer y la medicina social de Virchow. O por lo menos, no es que no haya ninguna relación, pero no hay una relación discipular directa, perfecta, entre Virchow, Westenhofer y Allende. Eso es un completo error, una tradición inventada, si ustedes me lo permiten. Y por ahora voy a como a culminar acá, no, en realidad no miré el tiempo, no sé cómo estoy de tiempo, pero preferiría cerrarlo acá para abrir preguntas, discusiones, conversación. Voy a dejar de compartir. No, estuvo súper bien el tiempo, Marcelo, tranquilo. Todo perfecto. Me fui Eh, súper rápido, ¿ah? Sé que fui hablando muy rápido, pero bueno, para cumplir con el proceso y tal vez mejor escuchar preguntas que seguir con tanto exposición. Quedo Perfecto. atento.
Bueno, muchas gracias. Con la prisa del inicio se me olvidó presentar, también está Alejandra, que eh, está aquí escuchando junto con nosotros, así que ahí está. Hola, Alejandra. Abrimos las preguntas para los que quieran realizar. Ya hay gente anotada aquí en el chat, pero no sé si, Leonor, ¿quieres hacerla por escrito o quieres hablar por micrófono? Voy a habilitar tu micrófono por si quieres hacerla. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo te escucho bien. Ah, perfecto. Marcelo, en primer lugar, muchas gracias por tu ponencia, bastante interesante, la verdad, y comentarte que en mi tesis de magíster en historia trabajé los orígenes del servicio médico legal, y entonces de alguna manera he tocado la anatomía patológica, quizás no en profundidad, pero sí algunas cosas. Tengo ahí algunas preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿de qué año data el primer anfiteatro anatómico que tuvo la Escuela de Medicina o que tuvieron la cátedra de anatomía patológica? ¿Cuál fue, en qué año data más o menos? Esa sería como una primera pregunta. No sé si quieres respondérmelo al tiro o te hago la otra. Eh, te- te- sí, te la respondo al tiro. Te la respondo al tiro. Cuando se instala la cátedra, la escuela funciona en la calle San Francisco, digamos, que es la primera escuela, digamos. Y ahí el relato es que las autopsias tienen que hacerlas en un patio abierto, en invierno con los pies en el barro y protegidos por paraguas, contiguos a una caballeriza. Se relata incluso en alguna parte que cuando el caballo relincha, el profesor tiene que dejar de hacer las autopsias. O sea, son unas condiciones materiales muy pobres, ¿ya? Y eso se mejora cuando llevan la escuela de medicina a este palacio neoclásico que yo te digo, que es la escuela de la Cañadilla, que se inaugura en 1889. Y ahí hay anfiteatro anatómico, hay mayores condiciones, digamos, ¿ya? Perfecto. Pero Sí, lo que queda hoy día, que lo podemos visitar, que es el anfiteatro José Aguirre, digamos, ese data de 1918, 1920. Ya. Sí, preguntaba más que nada porque para el caso de, de la cátedra de medicina legal, les faltaba un lugar donde poder hacerlo, donde poder realizar las autopsias, y hubo un momento en que la morgue no daba como los permisos para que los alumnos pudiesen tener las clases más prácticas y se quedaban en la teoría. Entonces, mi duda era más que nada también porque contando con este anfiteatro anatómico, perfectamente quizás pudieron haber hecho uso de ese espacio los alumnos de esa cátedra, como haber compartido lugar. Entonces, por eso me llamaba la atención si contando con un anfiteatro no se hubiesen ocupado esas instalaciones para ese fin. Seguramente se ocuparon, por ahí te puedo mostrar, si quedamos por algún contacto email o alguna otra cosa, tengo alguna fotito del anfiteatro anatómico de la Escuela de la Cañadilla. Ya. Entonces No, ahí podría haber un espacio compartido entre la medicina legal y la anatomía patológica. perfecto. Y última pregunta, más que nada relacionada a la figura de Max Westenhofer. Él estuvo como muy en entredicho, muy cuestionado por su actuar en un caso criminal, el caso Becker de 1909, y quería saber si este rechazo que ha provocado por parte de parte de la comunidad médica habrá influido, no sé, cómo quedó él, si habrá quedado como mal parado, por así decirlo, en este caso criminal, que como que, no sé, habrá quedado como desprestigiado también después de eso. Sí, mira, es bien contundente el hecho de que las tres personas que hacen esa autopsia, porque son tres, digamos, ese Otto Eichel, que era el profesor de ginecología,
Aureliano Yarsun Navarro y Max Westenhofer. Ellos tres hacen una de las primeras autopsias del que se suponía era el cadáver de Becker, que al final era el cadáver del mayordomo de la legación, digamos, ¿ya? Y Becker era el culpable de haberlo matado y quemado, digamos. Entonces, de esos tres, poquito después del caso Becker, Aureliano Yarsun Navarro renuncia a la cátedra, digamos, se va a Alemania a formarse como antropólogo y estudia en la Escuela de Antropología de Viena, en la escuela que se llama de los círculos culturales, escuela difusionista. Y después él va a hacer toda su labor arqueológica, etnológica, en el contexto del difusionismo, digamos, ¿ya? Otto Eichel, que había sido 10 años el profesor de ginecología de la cátedra de la Universidad de Chile, se va a Alemania. Incluso Otto Eichel se transforma en el director del Museo de Anatomía de la Universidad de Kiel, y llega a ser médico de los tribunales de esterilización obligatoria del nacionalsocialismo, ¿ya? Otto Eichel, que había nacido en Concepción, era hijo de un funcionario diplomático alemán que vivía en Concepción. Y Westenhofer sobrevive, digamos, sigue activo en Santiago después del caso Becker, pero sin duda que el caso Becker se suma como a la animadversión que le tenía el resto de la comunidad médica. Se suma, ¿no? No es determinante, porque lo que finalmente termina siendo como la causa final de su despido, digamos, es que él publica en una revista alemana un informe sanitario sobre Chile, donde habla de que en el fondo Chile es igual que un país africano, que la iglesia tiene abandonado a los pobres, que los aristócratas son ignorantes, que Chile es un lugar inmundo. O sea, arroja una visión negativa, muy real, muy justa por lo demás, pero que los médicos asumen como un caso de traición prácticamente. Y por ahí logran sacarlo de Chile. Ah, perfecto. Sí, porque incluso veía en la revista de la Sociedad Médica, producto de esta publicación, que todos rasgando vestiduras y alzando la voz por esta publicación. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo incluso, digamos, Westenhofer dice que Octavio Mayra, que era el secretario de la Escuela de Medicina, detiene la publicación del artículo en castellano para que salga primero el alemán y poder acusarlo. Yo en Berlín vi los archivos de Westenhofer y vi muchas cosas que están en relación a eso. Después las podemos conversar. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Leonor. Preguntan, dicen, hola Marcelo, muy interesante la investigación. Si pudieras referirte a los cuerpos mismos que son estudiados y analizados. Saludos. Sí, dale. Bueno, los cuerpos son los cuerpos de la gente que va al hospital. O sea, los cuerpos que son autopsiados son los cuerpos que van a los hospitales, digamos, entendiendo que los hospitales de fines del 19, digamos, son todavía instituciones de caridad, en las que probablemente se va mucho más a morir que a sanar. Entonces, de quiénes son los cuerpos de la gente que muere en los hospitales. Cada vez más, a fines del 19, principios del 20, hay un proceso de medicalización de la sociedad entera que implica medicalizar el parto y proporcionar mayor atención médica y también mayor hospitalización. Entonces, los cuerpos son los cuerpos que van al hospital, ¿ya? No, generalmente ahí tal vez todavía los grupos de élite resisten morir en el hospital y todavía prefieren la atención profesional en el hogar y morir en el hogar. Pero los cuerpos que mueren en el hospital son cuerpos del hospital. Entonces, digamos, es muy interesante porque en las autopsias, Westenhofer por lo menos tiene un protocolo racista, digamos. A él le interesa mucho saber si los cuerpos son de europeo o de descendientes de europeo, mestizos o araucanos, ¿ya? Y
y él identifica que hay en la vesícula, el vaso y el riñón formas diferentes según el origen racial del cuerpo, digamos, y termina solicitando recursos para una excursión antropológica a Temuco, que en el fondo no tiene otra finalidad que abrir cadáveres de araucanos de raza pura, digamos. Y a partir de ahí, de esas observaciones, Westenhofer elabora una teoría de la evolución. Perfecto. Muchas gracias, Tamara, por esa pregunta. Leonor comentó, recuerdo que Westenhofer quería tener el cerebro de Beckett para poder estudiarlo y no se lo entregaron. Una Sí, anécdota de la época. sí, bueno, claro, sí, seguro. O sea, el cerebro para abrirlo, digamos. Estos personajes además son grandes coleccionistas de que todavía están sintonizados con la craniometría, digamos. Su maestro Virchow es un gran coleccionista de cráneos. Entonces, también hay una cuestión, digamos, con lo morfológico. Es un punto donde todavía tiene sentido la anatomía comparada como instrumento de apoyo o no a las teorías evolutivas, digamos. Entonces, les interesa mucho lo morfológico, la forma del cráneo, andan metidos como en todo ese registro, digamos. Hay unos anatomopatólogos discípulos de Westenhofer, que son los patólogos de la Casa de Orates, que son Juvenal Barriento, discípulo directo de Westenhofer, digamos, y Juvenal Barriento, todavía en 1937, crea un método de medición de cráneos para facilitar el diagnóstico clínico de la locura. Perfecto. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer mucho por este taller que compartiste con nosotros. También agradecer a todos los que asistieron y gracias también por sus preguntas. Vale, no, muchas gracias a usted. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero bueno, siempre es grato compartir. Son proyectos y pasiones sumamente particulares, yo lo entiendo perfectamente así, digamos. Eh, Leonor, después queda, si quieres, algún contacto, alguna cosa, porque me interesa como leer lo que escribiste de tu tesis de magíster y saber más de por dónde van tus intereses. eh, para compartir espacio académico. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por la paciencia. Muchas gracias de Y nuevo. gracias a ti, Marcelo. Bueno, es importante avisar que este taller queda grabado, así es que en unos días se subirá a nuestro perfil de YouTube para que quienes no pudieron asistir lo puedan ver en otro momento. Exactamente. Perfecto. Entonces, adiós Marcelo, adiós Alejandra, adiós a todos. Nos vemos en un próximo taller. Vale, chao, buenas tardes. Chao, Adiós. chao.